¿Estás pensando en intervenir o no a tu bebé de anquiloglosia o frenillo lingual corto? ¿O acabas de cortarlo y no sabes qué hacer después? Con este vídeo queremos acompañar y organizar lo que hay que hacer después en casa. El tema que vamos a tratar hoy es cómo acompañar a la familia con los ejercicios que se hacen tras la cirugía de la anquiloglosia, o también conocida como el freno sublingual, que es una membrana que hay debajo de la lengua y que en ocasiones hay en bebés que limitan ciertos aspectos como es la instauración de la lactancia y su mantenimiento a lo largo del tiempo. Y si esto repercute en la lactancia, ya sabemos que esto puede crear un problema tanto en la masticación, en su alimentación, como en su comunicación y en su sonrisa y en sus funciones del área de la boca. Ya somos conscientes en la sociedad de que esto existe y de que esto limita, y es tanto importante que se haga un buen corte y una buena cirugía como los ejercicios que se van a hacer después. Y aquí es donde queremos entrar a explicar a la familia de Carmen cómo van a ser. Los ejercicios los vamos a dividir como en tres partes. Una primera parte vamos a reeducar las funciones normales de la boca. Una segunda parte, ya que hemos hecho una herida, queremos mantener la longitud de la herida para que no vuelva a limitar esa función de la lengua, y como tercera parte vamos a integrar esa boca y esa lengua en el normal neurodesarrollo. El corte de este freno o esta membrana que se encuentra debajo de la lengua lo hará el profesional adecuado con el método que corresponda. Lo importante es que la técnica sea la adecuada. Cuando nos referimos a la técnica adecuada, vais a ver a las 24 horas un rombo debajo de la lengua que se empezará a colorear de color blanco o amarillo por la fibrina, y de forma progresiva irá disminuyendo ese color blanco amarillo para verlo de forma rosada, más o menos a las 2 semanas después de la intervención. En el momento que corte el profesional esa membrana, a los 8 o 10 minutos presionando con una gasa os dará a vuestro bebé, y en ese momento será el momento adecuado para ponerlo al pecho para succionar, darle el biberón o darle el chupete. Ese será el primer ejercicio, que succione a demanda las veces que el bebé quiera. Antes de empezar con cualquier ejercicio, sería interesante que conectemos con la mirada, que sonriamos, para que vea que los ejercicios sean pues, lo más amables y agradables posible y naturales. La primera parte decíamos que era la reeducación de las funciones orofaciales. En casa suelo recomendar que os lavéis bien las manos y que no utilicéis un guante, pero como profesional voy a hacerlo con un guante, ¿vale? Por el tema de higiene, y vamos a hacer el primer ejercicio. Se llama reflejo de Rutting, que será tocarle la zona alrededor de la boca para empezar a despertar la zona y que ella vaya moviendo sus labios, su boquita. Eso es, muy bien, como cuando hacemos antes de darle un biberón o antes de ofrecerle el seno. Y aprovecharemos para hacerlo junto al reflejo de protrusión lingual, y tocaremos también la parte de los labios y las encías. El siguiente ejercicio va a ser el reflejo de búsqueda. Se llama de búsqueda porque ella va a intentar seguir con su cuello, con su boca y con su lengua, que su lengua es muy importante, que la vaya llevando. Venga, vamos, Carmen. Le toco por el lateral. Venga, vámonos para allá. Incluso puede en un momento dado acompañarle así, con la cabecita. Vamos, Carmen, saca esa lengua por el lado. Venga, muy bien. Venga, para el otro lado. Vamos, Carmen. Así, esa lengua. Venga, para el otro lado. Le tocamos por un lado de la comisura y por el otro lado. Bueno, nos vamos por el tercer ejercicio, Carmen, que será introducir el dedito dentro de su mejilla para que la lengua vaya hacia el lateral. Muy bien, ya está muy dentro, ¿vale? Y la lengua lo que tiene que hacer es un movimiento totalmente lateral. Así, ahí. Estimulo la parte de dentro y se ve cómo la lengua va a un lado y va hacia otro. Hacemos varios toques y vamos viendo cómo esa lengua se va moviendo de un lado hacia otro. Unas cuantas veces, ¿vale? Nos vamos por el siguiente ejercicio, que será el cuarto ejercicio, y este no es un reflejo, pero vamos a ayudar a que esa lengua con la mandíbula, digamos que se coordine. Vamos a abrir la mandíbula o la boca y vamos a cerrar la boca. Nos ponemos el dedito, aquí que está buscando mamá, ponemos el dedito en la barbilla y abrimos la boquita y vemos, ¡hala, pero qué boca más grande! A ver, pero qué boca más grande, ay. Y a ver, así, súper. Y después cerramos la mandíbula.
Ponemos el dedito debajo de la mandíbula y se la cerramos para que aprenda a cerrar la boquita. Que hay veces que determinadas anquiloglosias o frenillos hacen que el bebé no pueda sellar bien la boca y respiran por la boca en vez de por la nariz. Así que le enseñamos a Carmen que tiene que cerrar su mandíbula. Y cerramos. Como último ejercicio, que lo suelo mandar a los acompañantes de la mamá, porque la mamá lo mejor que hace es ofrecer el seno, o si no hay seno pues sería biberón, el poder trabajar de vez en cuando también la succión no nutritiva, es decir, la succión a través del dedo, mejor que con un chupete. Y ponemos el dedo meñique, que es el más pequeñito, por detrás de la encía y hacemos como pequeños estímulos para que chupe como está haciendo Carmen, ¿verdad? A ver, muy bien, venga. Eso, muevo el dedo un poquito para adelante y para atrás. Si nos pasamos puede ser que dé una pequeña arcada, ya sabemos que no hemos pasado. Si podéis, cuando esté succionando, vamos a bajar la barbilla y podéis observar qué tal está esa lengua. Esa lengua tiene que estar acanalada, como veis, redondita, y subiendo para intentar succionarme. Esto sería una succión súper buena, en la cual la lengua está empujándome el dedo hacia arriba. Venga, Carmen, sigue succionando. Muy bien. Eso es, esa lengua es capaz de presionarme hacia arriba. Si fuera un seno, sacaría leche. Pero como un dedo, así, muy bien, Carmen. Esto le relaja, le calma y nos puede servir también para calmar al bebé cuando mamá en un momento dado no puede darle el pecho. Y para ella, en el caso de la cirugía, pues le está ayudando a favorecer que esa lengua funcione con cierta longitud. Los ejercicios de la primera parte, si es posible, si detectamos rápidamente las señales de hambre, se harían antes de la lactancia, antes de ponerle al seno, pero no siempre es posible. Así que las 4 o 6 veces al día que lo intentaremos hacer durante el día, si lo podéis hacer antes mejor, si no lo podéis hacer antes, pues cuando podáis. En la segunda parte de los ejercicios, el objetivo que nos proponemos es evitar que la herida que queda a forma de rombo se vaya cerrando, pero manteniendo la longitud entre el borde superior y el borde inferior. Ese va a ser nuestro objetivo. La herida tiene que cerrarse desde los laterales hacia el centro, es decir, así, pero no se tiene que ir cerrando de esta forma. Para eso vamos a utilizar 2 técnicas. La primera, que vamos a hacer ahora, la vamos a hacer desde el primer día. La otra la vamos a comenzar a hacer a las 2 semanas, que es cuando la herida que está de color blanca y amarilla ya se ve rosita porque la mucosa se ha ido cerrando. Vamos a explicar el primer ejercicio para evitar que el borde superior y el borde inferior se vayan cerrando de esta forma. La maniobra consiste en poner 2 deditos en la parte superior del rombo muy pegadito y lo que vamos es a mantener la mandíbula y llevar la lengua al máximo hacia el paladar. Mantengo la mandíbula, además si lo vais a ver, se ve perfectamente el rombo, ¿vale? Y ahora pongo los deditos. Espera. Si ves que se la baja, eso, ahí, ¿vale? Lo pongo lo más cerquita que puedo a los dedos y levanto. Y levanto, ¿ves? Y levanto, es decir, sería así. La segunda maniobra que recomendamos para mantener la longitud del corte la vamos a hacer aproximadamente a las 2 semanas. Veremos que esa cicatriz que estaba entre blanca y amarilla se ha convertido en rosa porque se ha recubierto de una membrana. Consiste en hacer un rodillo con un dedo, yo recomiendo el meñique, vamos a meternos dentro de la lengua tocando la cicatriz y lo que vamos es a intentar levantar la lengua al máximo. Colocamos el dedo más pequeñito justo por debajo de la lengua, nos metemos en profundidad y vamos a intentar como un rodillo levantar la lengua al máximo. Eso es, igual que antes, 10 veces más o menos. Si esta sería la boca del bebé, esto sería el suelo de la boca y aquí está la lengua, la maniobra es meto el dedo, profundizo hasta el máximo tocando donde estaba el rombo que ahora está rosa y lo que quiero es elevar al máximo, como si fuera un rodillo. Profundizo y elevo. Y profundizo y elevo. Esa sería. La tercera parte del tratamiento será acompañar el neurodesarrollo, que siempre lo vamos a hacer, pero específicamente el boca abajo tiene muchos beneficios para todos los sistemas, pero también para la boca y en el caso del corte del frenillo. Así, la colocamos y si puede ser motivada por su familia mucho mejor. Eso es, muy bien, Carmen. Si os fijáis, si levanta
la barbilla para mirar a su mamá, esto va a ayudar a organizar todo su boca, su lengua y su corte. Oye. Así que a ratito, a pasar momentos boca abajo, a jugar boca abajo. ¿Y cuándo y cómo se hacen estos ejercicios? A los profesionales que nos dedicamos a acompañaros tras la cirugía del frenillo, nos gustaría que lo hicierais 6 o 7 veces al día, descansando por la noche durante 1 mes y medio o 2, que la persona que haya cortado ese frenillo os indicará las revisiones para saber que se ha hecho bien y que la cicatriz ha ido cerrándose de forma correcta. Tras la cirugía pueden ocurrir situaciones que alarmen a la familia. Por ejemplo, tras las 24 horas, como la herida está recién hecha, al hacer los ejercicios o alguna succión puede aparecer alguna gota de sangre. Eso sí es normal. Lo que no es normal es que haya un sangrado continuo. En este caso, debe buscarse ayuda. Las primeras 24 horas puede ser que la alimentación al seno o con el biberón puede ser un poco diferente. No ocurrirá nada si a las 24 horas ya empieza a comer y a hacer todo como más normal. Y lo tercero, la primera semana puede haber una pérdida normal de peso, es decir, una mínima pérdida o no aumento de peso. Si a la semana sigue habiendo una pérdida de peso, sería recomendable ir al pediatra o a una consultora o consultor de lactancia para que os den las recomendaciones convenientes. Esperemos que el vídeo os haya sido muy útil y os podamos acompañar en estos meses de estos ejercicios para que el bebé pueda comer fácilmente, comer bien, coger peso, tener un neurodesarrollo estupendo y en el futuro pueda masticar, sonreír, hablar, cantar y nada, desearos que como siempre que muchas gracias por seguirnos en nuestro canal y acompañarnos en este proceso.